Continuamos entonces con una observación. Si tengo una familia F sub i de conjuntos cerrados, sabemos que el complemento de un conjunto cerrado es un conjunto abierto, así que la familia F sub i complemento es una familia de abiertos. Pero como ya demostramos que la topología es el conjunto de todos los subconjuntos abiertos de X, entonces F sub i complemento es una familia de la topología. Y por la condición 3i de la definición de topología, la unión de los F sub i complemento también es un elemento de la topología. Por lo tanto, el complemento de la unión de los F sub i complemento es un conjunto cerrado. Pero vean que la unión de los F sub i complemento tiene como complemento a la intersección de los F sub i. O sea que si yo tengo una familia de conjuntos cerrados, la intersección de los conjuntos de esa familia de conjuntos cerrados también es un conjunto cerrado. Por lo tanto, si A es un subconjunto de X, es un elemento de partes de X, la clausura es la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen al conjunto A. Y por lo tanto es el menor conjunto cerrado que contiene a A. Esa sería una caracterización de la clausura de A. El menor conjunto cerrado que contiene el conjunto A. Ahora vamos a ver un teorema muy importante. Si A es un subconjunto de X, entonces se puede ver que la clausura de A es la unión de A con el conjunto de puntos de acumulación de A. Lo que primero vamos a probar es que la unión de A con el conjunto de sus puntos de acumulación es un conjunto cerrado. Esa unión es un conjunto cerrado. Primeramente también dentro de esta observación tengo que notar algo obvio, que A está incluida, es una parte de A unión A'. Eso es claro. Entonces, si nosotros tenemos que ver que A unión A' es un conjunto cerrado, una manera equivalente de ver esto es ver que el complemento de A unión A' es un conjunto abierto. Porque ahora ya vamos a incorporar que el complemento de un abierto es un cerrado y el complemento de un cerrado es un abierto. Entonces vamos a ver que efectivamente el complemento de A unión A' es un conjunto abierto. Para eso tengo que ver en realidad que cualquier elemento X de este complemento de A unión A' es un elemento interior. O sea, tengo que ver que existe un U en la topología tal que U de X está dentro, está incluido en A unión A' complemento. Si no existiera un tal U de la topología, tal que X pertenece a U de X y U de X está incluido en el complemento de A unión A', entonces, para cualquier U de X que yo pruebe, U de X intersección A unión A' sería distinto de vacío. O sea que para cualquier entorno, para cualquier panza, para cualquier abierto U de X, habría un elemento A que pertenecería tanto a U de X como a A unión A'. Lo cual significa que o bien A pertenece a U de X, intersección A, o que bien A pertenece a U de X, intersección A'. Tenemos que notar que A es distinto de X, porque A está en A y en U de X, y X no está ni en A ni en A', está en el complemento de A unión A'. O sea que tenemos que notar que A es distinto de X. Bueno, entonces, para todo U de X, o bien existe un A en U de X intersección A, o bien existe un A en U de X intersección A'. Si A pertenece a U de X intersección A', entonces A pertenece a prima. Y como U es un abierto y A pertenece a U de X, podemos pensar al U como un abierto que contiene a X o como un abierto que contiene a A. Si A pertenece a prima, sabemos que por ser un punto de acumulación del conjunto A, para todo entorno de A, para todo U de A, existe un Z en U de A intersección A, donde Z es específicamente distinto de A.
porque A pertenece a prima y por lo tanto es un punto de acumulación. Y entonces si revisamos la definición de punto de acumulación, y A es un punto de acumulación del conjunto A mayúscula, existe un Z en U de A intersección el conjunto A, donde Z es distinto del elemento A minúscula. Además, como Z pertenece a A y Z no pertenece como Z pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto A, resulta que U de X intersección A es distinto de vacío. Eso lo estamos repitiendo. Parece un poco redundante, pero hace falta aclararlo por las dudas, porque hay que articular varias definiciones y condiciones. Entonces, Z pertenece a U de A, Z pertenece a A, Z es distinto de A, y además X no pertenece a A y Z sí pertenece a A, con lo cual este Z es distinto de X y es distinto de A minúscula. Con lo cual existe un Z que está en U de X intersección A y por lo tanto U de X intersección A es distinto de vacío. Y Z es distinto de X. Si A perteneciera a U de X intersección A, como ya sabemos que A es distinto de X, pues A pertenece a A y X no está en la unión de A con A', en cualquiera de los dos casos que encontramos, que X es un punto de acumulación, porque U de X intersección A siempre tiene algo que está en A y que es distinto de X. Pero entonces, si X es punto de acumulación, llegamos a un absurdo, porque ¿de dónde partimos? De que X estaba en el complemento de A unión A'. Si X está en el complemento de A unión A', entonces X no puede ser un elemento que sea punto de acumulación de A. Por lo tanto, esto es absurdo. ¿El absurdo de dónde proviene? De suponer que no existe un abierto de X que esté totalmente incluido en el complemento de A unión A'. Con lo cual acabamos de probar que A unión A' es un conjunto cerrado. Por otro lado, si F es un conjunto cerrado y A está incluido en F, si X no pertenece a F, está en el complemento de F. El complemento de F es abierto, o sea que existe un U de X cuya intersección con F es vacía. O sea que U de X está totalmente dentro, incluido en el complemento de F. Pero entonces, como el complemento de F es abierto, X no pertenece a A y X tampoco pertenece a A'. X no pertenece a A porque X no pertenece a F y A está incluido en F. Y X no pertenece a A' porque existe un abierto U de X que intersección A es vacío. O sea que X no está ni en A ni en A'. Con lo cual, F complemento está incluido en el complemento de A unión A'. Pero entonces eso quiere decir que al revés, A unión A' está incluido en F. O sea que si F es un cerrado que contiene a su vez contiene a A unión A'. Con lo cual, A unión A' es el mínimo cerrado que contiene A. O sea que A unión A' es la clausura de A.